El tema del día de hoy va a ser todo lo referente a las pruebas de laboratorio. Básicamente las de rutina que estamos haciendo en la clínica diaria en los diferentes centros veterinarios, hospitales y clínicas. Básicamente se hacen pruebas hepáticas, pruebas renales, pruebas pancreáticas, pruebas hormonales. También podemos hacer cultivos, con antibiograma, podemos hacer pruebas de materia fecal, coprológico, coprocultivo y ya pruebas mucho más específicas que se harán según el requerimiento del médico veterinario. Las pruebas hepáticas, como ustedes saben, el hígado es un órgano muy noble, tiene mucho poder de regeneración, pero en ciertas circunstancias siempre se debe tener en cuenta su funcionamiento. Si no está funcionando bien el hígado, es muy difícil que el animal vaya a tener un metabolismo adecuado. Casi siempre se incluyen pruebas hepáticas y pruebas renales en los prequirúrgicos que estamos realizando para entrar a aplicar anestesias y hacer cirugías con mayor seguridad. Tenemos que tener en cuenta la anatomía. Básicamente la anatomía es muy similar entre perros y gatos. Recordemos que la parte estomacal está hacia el lado izquierdo, el hígado está hacia el lado derecho. Los riñones están ubicados básicamente en el área retroperitoneal, pero en el gato son móviles, entonces podemos estarlos palpando y mirar su tamaño, obviamente. En esta gráfica pues les recuerdo la anatomía, es plana, pero se puede ubicar el hígado y el estómago, al igual que la parte de los ureteres, la parte renal y la parte gastrointestinal. Acá en una visión o en una vista con el animal en decúbito external, en decúbito supino, perdón, tenemos la ubicación del hígado, la vesícula biliar, la parte toda gastrointestinal, intestino delgado, intestino grueso y la parte del recto. Recuerden que las glándulas anexas al sistema digestivo son básicamente las glándulas salivales, que en este momento no las estamos viendo, el hígado con su vesícula biliar, el páncreas como tal. Acá también podemos observar el vaso localizado en la parte más posterior del estómago, o sea que está ubicado también hacia el lado izquierdo. Bueno, las pruebas hepáticas básicamente nos van a dar información sobre la función del hígado, su parte metabólica, digestiva, inmunológica, de almacenamiento, la función detoxificadora y como reservorio de sangre. Hasta el momento el hígado tiene más de 100 funciones totalmente comprobadas y analizadas. Las básicas que vamos a ver nosotros son estas como tal, es una que se pueden reunir en la función de laboratorio del organismo. Cuando tenemos alguna alteración hepática podemos contar con unos síntomas y unos signos especiales. Obviamente se necesita hacer una evaluación muy a fondo de cada paciente es diferente. Esta evaluación la hace el médico veterinario. Como síntomas precoces podemos ver animales con anorexia, pérdida de peso, letargia, vómito, diarrea, poliuria, polidipsia. Pueden estar presentes todos o algunos de ellos. Síntomas que se pueden empezar a presentar en el transcurso del tiempo, cuando tenemos que ya no es una alteración simple sino grave. Podemos tener básicamente las mucosas ictéricas, que son las mucosas con una coloración amarillosa anaranjada. Podemos tener ascitis, que es aumento del contenido líquido del abdomen. Podemos tener encefalopatía hepática o coagulopatía.
porque el hígado no estará funcionando normalmente, entonces todas las moléculas de desecho nos pueden entrar a intoxicar, entre comillas, la parte nerviosa. Y como dentro de las funciones del hígado también está la producción de los factores de coagulación, obviamente podemos tener coagulopatías cuando el hígado está mal. Y podemos mirar también el color de las heces, si cuando las tenemos acólicas, es decir, pálidas, sin su coloración café oscura característica, podemos inferir que hay una obstrucción importante de las vías biliares, básicamente la vesícula biliar o el colédoco. Las pruebas hepáticas que mandamos de rutina normalmente nos miden la actividad del hepatocito, que es la célula funcional del tejido hepático. Hay pruebas que nos hablan de la integridad del hepatocito como tal. Ahí encontramos enzimas tipo ALT, AST, las pruebas de funcionamiento, medimos algunos metabolitos sanguíneos. Vamos a también tener pruebas de declaración y de circulación enterohepática, que son pruebas específicas, no son tan de rutina y se hacen preferiblemente con algún tipo de medicamento o de sustancia para mirar que tanto el hígado hace su labor de laboratorio y de procesamiento de esta sustancia. También capacidad metabólica de síntesis y hemostasia, obviamente la síntesis de todas las proteínas, y la hemostasia, como les dije ya, como productor de los factores de coagulación. Obviamente si el hígado no está funcionando bien, no vamos a tener estos factores de coagulación al día y pueden haber trastornos de la misma. Las pruebas de integridad celular, o sea, las pruebas enzimáticas, podemos tener dos grupos: las enzimas de derrame hepatocelular, o cuando el hepatocito o el parénquima celular está completamente inflamado, se están derramando estas enzimas al espacio intercelular. Puede ser la ALT, AST, SDH, GDH, la sorbitol deshidrogenasa y la glucoril deshidrogenasa. Enzimas inducidas tenemos la fosfatasa alcalina o la GGT, que básicamente nos está hablando de la integridad o de la permeabilidad de los conductos hepáticos. Cuando vamos a hablar de las pruebas de funcionamiento hepático, tenemos que enfocarnos en la captación, conjugación y excreción, básicamente la parte de la hemoglobina, la capacidad de transporte de aniones orgánicos, y en el laboratorio medimos básicamente la bilirrubina, que puede ser conjugada y no conjugada, y también se pueden medir los ácidos biliares. En las imágenes que vemos se puede observar la tinción de las mucosas del perro y del gato de un color amarillo o naranja, lo que nos habla de una ictericia, que inicialmente o siempre la debemos vincular a algún trastorno con el hígado o con el procesamiento de la hemoglobina como tal, que lo hace el hígado. Las pruebas de declaración y de circulación enterohepática, básicamente medimos el amoníaco, se lo medimos en un tubo, se toma la muestra de sangre en un tubo seco, química sanguínea, tubo tapa roja, y nos dan unos valores específicos para perro y para gato. Ya el animal, obviamente cuando llega un tipo de pruebas de estas, estamos totalmente identificando el sitio de la patología y por eso llegamos hasta niveles pues, de exámenes de laboratorio un poco más profundos para determinar exactamente en qué parte del hígado es que se está produciendo el daño. Las pruebas de síntesis y de hemostasia, podemos medir la urea,
también en tubo tapa roja, en tubo seco, la glucosa, porque recuerden que el hígado también tiene una función muy importante en almacenamiento y fabricación de glucosa y glucógeno. La fabricación de proteínas tales como la albúmina y las globulinas también se pueden pedir por separado, y las pruebas de hemostasia medimos el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Las pruebas del funcionamiento renal también son muy importantes. Obviamente se deben hacer a la par con las hepáticas, y de pronto si es necesario con una prueba con un hemograma simple para mirar la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que pueda tener el animal y su diferencial. Bueno, acá para hacer un pequeño recorderis de la anatomía renal, recuerden que los riñones de los carnívoros son riñones que no son lobulados, son enteros, tienen corteza y tienen médula, la pelvis renal, y por el ilio obviamente salen el ureter, sale la vena renal y entra la arteria renal, el nervio renal, y también hace salida el vaso linfático renal. Las estructuras más importantes a este nivel son el ureter, la arteria y la vena, que si obviamente no vamos a llegar a nivel de cirugía, no se manejan bien, podemos incurrir en errores que de pronto van a cursar con la vida del paciente. Y la otra imagen nos muestra microscópicamente una porción de la corteza renal con toda la parte de la nefrona, que contiene el glomérulo, que es donde se hace la filtración glomerular, los túbulos contorneados distales y proximales, el asa de Henle, y ya los túbulos colectores, que es por donde va a iniciar el descenso de la orina para salir por el ureter, llegar hasta la vejiga y ya salir por el meato urinario externo. Dentro de las funciones renales pues tenemos también bastantes: mantenimiento del volumen sanguíneo, el control de la osmolaridad, o sea la concentración que tenemos de solutos en la sangre, la eliminación obviamente, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-base, porque por medio de él se eliminan ciertos microelementos pero se recuperan otros también, la secreción de renina y de angiotensina, que tiene mucho que ver con la presión arterial, la producción de eritropoyetina, que es una hormona que nos estimula la médula ósea, y esta, al ser estimulada por la eritropoyetina, hace su función de producción de células sanguíneas satisfactoriamente, también como aporte de glucosa. Los productos de la excreción de la orina que manejamos básicamente y que podemos medir son la urea, la creatinina y el fósforo. El que es de rutina básicamente es la medición de la creatinina, que en conjunto con la medición de la DLT por parte del hígado y un hemograma de control nos hace el prequirúrgico que llamamos, que debería tener todo paciente antes de ser sometido a una anestesia y a una intervención quirúrgica. Acá tenemos la clasificación de las azotemias. Azotemia es la falla renal como tal, la podemos clasificar en prerrenal, renal y posrenal. Tenemos los signos de cada una de ellas y nos basamos también en la medición de la densidad urinaria y en los metabolitos que medimos con anterioridad, básicamente la urea, la creatinina, el hematocrito y las proteínas plasmáticas. Entonces, interactuando todos estos valores podemos identificar qué tipo de azotemia o de falla renal tiene el paciente. El urianálisis o citoquímico de orina es una prueba muy importante que debería ser de rutina para todos los pacientes, incluso para los pacientes que van para cirugía, porque en ella podemos medir la densidad urinaria y podemos hacer una comparación, o podemos interactuar entre la creatinina y la densidad urinaria, dar
dar un diagnóstico más específico si ese riñón está funcionando bien o está funcionando mal. Es el análisis completo de orina, pero tiene sus requerimientos para la recolección, el almacenamiento y el procesamiento, que los vamos a ver a continuación. La obtención de la muestra es muy importante. Las muestras las podemos tomar de diferentes formas. La forma más indicada sería por cistocentesis, que ahorita la vamos a mirar. Preferiblemente cuando la vamos a hacer por micción espontánea debe ser de la primera orina de la mañana. Puede ser directamente o se puede sondear. Cuando se sondea obviamente debe ser con una sonda estéril. La sonda estéril debe tener, se debe manipular pues con guantes estériles y se puede hacer una impregnación leve de roxicaína para evitar molestias en la uretra del paciente. Los recipientes deben ser limpios completamente, básicamente pues estériles. Se consiguen en cualquier farmacia y no tienen un costo pues muy elevado. De todas maneras, en el laboratorio que nos estén procesando las muestras nos deben dar los implementos que necesitamos para esto. Nunca se debe recoger una muestra de orina del piso, nunca. Bueno, la obtención de la muestra, cuando la hacemos por colección directa, continuamos pues con el mismo tema, la micción espontánea o estimulación manual auditiva, y obviamente con guantes y con el instrumento estéril recogemos. Se utiliza básicamente las mismas indicaciones que se hace con la recolección de una muestra de orina de una persona. Se recoge básicamente la parte media del chorro, porque la primera fracción puede arrastrar componentes de la uretra o del tracto genital, y no es raro encontrar en los resultados del citoquímico que nos reporten presencia de espermatozoides. La cateterización es la colección mediante el empleo de una sonda o catéter a través de la uretra. Obviamente estos catéteres vienen de diferentes tamaños y se deben medir antes de la utilización. Obviamente, como tenemos diferentes tamaños y razas de animales, obviamente cada paciente va a requerir de una sonda de diferente tamaño. Las sondas que se utilizan en los gatos, si son más estándares, se importan, se llaman sondas Tomcat y son de un diámetro específico para gato. Cabe anotar acá que la cateterización de las hembras es un poco más compleja, tanto de la hembra canina como de la hembra felina. Se requiere de una habilidad pues, o tener experiencia haciéndolo, porque la uretra, el meato urinario externo en las hembras está mucho más escondido y necesitaríamos un aparato especial que nos facilite la apertura de la vulva, pero se puede hacer. Bueno, acá podemos observar la obtención de la muestra por cistocentesis. Se hace la punción de la vejiga urinaria con una jeringa que debe ser nueva, estéril, a través de la pared abdominal. Obviamente yo debo palpar primero la vejiga. Si no palpo la vejiga pletórica o llena, pues obviamente no voy a poder extraer ningún tipo de líquido. Miren la secuencia que tenemos. Se palpa primero, después se hace la punción y después se hace la extracción del contenido. Estas muestras que se toman por cistocentesis son las ideales para cuando se necesitan los cultivos de orina. El examen físico de la orina, en una de las diapositivas anteriores podemos observar un video en el cual se muestra toda la manipulación de la muestra de orina en el laboratorio y cuáles son las pruebas que se le hacen. Obviamente acá podemos ver el color en un paciente que a las 7 de la mañana estaba prácticamente hematúrico, y por aclaramiento, por tratamiento con algún tipo de medicación y con líquidos, podemos ver a las 7 de la noche que ya la muestra de orina está un poco más clara. Esto es importante para ir corroborando la respuesta del paciente al tratamiento y a la hidratación.
Después de tener la muestra ya recogida, nosotros debemos taparla herméticamente y lo más rápido posible se debe llevar al laboratorio para su procesamiento. Básicamente necesitamos, si esto no se presenta, tenerla refrigerada y se debe procesar el mismo día que se tomó. No se pueden guardar muestras de orina de un día para otro porque las alteraciones físicas de la muestra pues nos dañarían los resultados y un diagnóstico más acertado de la patología. Normalmente lo que se mide es el aspecto transparente, no debe tener pues una turbidez mayor, con ausencia, lo cual indica ausencia de solutos. También se puede, si está muy turbida, si está con mucha turbidez, cantidades elevadas de células, de bacterias, de moco o de grasa. Continuando el examen físico, el olor está dado básicamente por la presencia de ácidos orgánicos volátiles y derivados de la urea. Obviamente, según la patología del paciente, puede tener algún otro olor. Claro que el olor es muy subjetivo. De todas maneras, lo normal es un olor levemente amoniacal. Cuando el olor es evidentemente amoniacal, podemos inferir que hay una alcaluria o que hay muchas bacterias en la muestra que han transformado la urea en amoníaco y por eso tiene un olor más amoniacal. En los consultorios o en las clínicas ya últimamente podemos contar con este aparato que vemos acá en la diapositiva, que se llama un espectrofotómetro, con el cual podemos medir nosotros mismos la densidad sin necesidad de esperar a que el laboratorio nos reporte. Básicamente en pequeños animales, en perros sobre todo, la densidad debe ir de 1015 a 1045. Ya se clasifica si está isostenúrico, hipostenúrico o hiperestenúrico. En gatos, los gatos tienen un poder de concentración más elevado de la orina y podemos encontrar orinas desde 1030, 1040 hasta 1080 incluso, siendo normales para los felinos. Las cintillas también las podemos manejar en el consultorio. De igual forma, con estas cintillas también se evalúa en los laboratorios y medimos la cantidad de urobilinógeno, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, proteína, nitritos, leucocitos, sangre, pH y densidad. También es un poco subjetivo porque se tiene que comparar los colores que salen en la tirilla con los que nos viene el frasco que contiene las tirillas. Bueno, el examen químico, en el laboratorio medimos el pH, no debe ser menor de 4.5 ni mayor de 8, máximo 8.5, porque entonces nos estaría dando una indicación o de acidosis o de alcalosis, que puede ser generalizada o no generalizada, y nos daría un mal pronóstico para el paciente. Entonces el pH debe ser ni muy alcalino ni muy ácido. Vemos el examen químico, que también del que les estaba hablando con las tirillas, todo lo que podemos evaluar en básicamente si salen proteínas, si salen glucosa, si salen nitritos, bilirrubina, cuerpos cetónicos, sangre o pus. Podemos estar determinando que el animal puede tener una infección o afección de las vías urinarias altas o bajas. Ya con otros exámenes adicionales identificaríamos qué tipo de afección y en qué lugar estaría situada. Acá podemos ver al microscopio, después de hacer una centrifugación de la muestra, que se pueden encontrar cilindros, se pueden encontrar células, bacterias, leucocitos, glóbulos rojos, y eso también nos lo debe reportar
el laboratorista porque ciertas enfermedades cursan con un aumento de la presencia de epitelios planos de transición, de moco, de células de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de bacterias, etcétera. Bueno, hablando ya de los tiempos de coagulación, es muy importante saber que la muestra para que nos den los tiempos de coagulación debe ir en el tubo tapa azul, es un azul claro, tiene un anticoagulante especial que se llama citrato de sodio, solamente se puede manejar en este frasco. Básicamente los tiempos que medimos son el tiempo de protrombrina, que no debe ser ni menor de 4 segundos ni mayor de 9 segundos, y el tiempo de tromboplastina parcial activado entre 17 y 30 segundos. En la clínica podemos hacer un tiempo de sangría previo a cada cirugía haciendo una pequeña incisión en la encía y contando el tiempo que se requiere para que se forme un coágulo. Si no tenemos forma de mandar los tiempos de coagulación, puesto que tienen un costo adicional y es más elevado. Bueno, acá tenemos la interpretación del tiempo de protrombrina. Podemos inferir cuando está prolongado algunas de estas deficiencias que están acá citadas. Deficiencias de la proteína como tal, de los factores 5, 7 y 10, enfermedades hepáticas obviamente, deficiencias de vitamina K endógena o después de ingestión de algún tipo de anticoagulante. El tiempo de tromboplastina parcial activado de tromboplastina, el normal en el perro es de 17 a 30 segundos, obviamente depende del reactivo con el que se use, pero recuerden que siempre debe ir en el tubo tapa azul claro. Prolongado, nos indican o estamos probando pues todos los factores excepto el 7 y las plaquetas. Cuando el tiempo de protrombina es normal, detecta las deficiencias básicamente los factores 7, 9, 10 y 12. Enfermedades de von Willebrand o coagulación intravascular diseminada. Todo esto es más específico obviamente y lo interpreta el médico que está haciendo la evaluación del paciente en cuestión. Bueno, el citoquímico, acá tenemos una muestra de cómo nos llegaría de un laboratorio de la ciudad, cómo nos llegaría la información. Normalmente nos dice el color, el aspecto, la densidad, el pH, si hay presencia de leucocitos, de nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y eritrocitos. Y nos habla también, nos da los rangos en los que deben estar y en las unidades en las que se deben medir. Bueno, pruebas hepáticas y renales, acá podemos ver en un paciente que se hizo la GGT, que es la gamma glutaril transpeptidasa, que es la que nos da indicaciones de la viabilidad de los ductos biliares, albúmina, proteínas totales, creatinina, ALT, que es la alanino aminotransferasa, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. También podemos ver un ejemplo de pruebas hormonales, nos midieron la T4 libre, la tiroxina libre y un ejemplo de una hormona que también se puede medir, que es la insulina, en pacientes que de pronto tengamos sospecha de una diabetes mellitus o de una diabetes tipo 2.